En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley. Que existe el Colegio de Periodistas. Yo soy miembro del Colegio de Periodistas, ergo él es mi jefe. Y yo tengo que decir que es importante que haya un Colegio de Periodistas, entre otras cosas, por un servicio de orden público que hace el colegio, fiscalizando la labor de sus integrantes. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo te va? Hola, Chema. Gracias por estar con nosotros. No es el mejor momento de la libertad de prensa en este momento en el Perú. Lo dice también la Sociedad Interamericana de Prensa, ¿no? Sí, cuando señor. afirma que no es el mejor momento, o estamos, para decirlo con mejor propiedad, Sí. estamos atravesando el peor momento de la prensa en las últimas 2 décadas, ¿no? Sí. Incluso se compara al presidente Castillo con Fujimori, Sí, digamos, su en peor este momento de respeto prensa, claro. y el poco compromiso con la libertad de expresión. Efectivamente. ¿Qué casos han estado chequeando ustedes en el colegio, Bueno, Ricardo? nosotros a lo largo de la gestión del presidente hemos emitido 70 comunicados y alertas. Es una cifra bárbara para una institución 70 deontológica. comunicados. 70 comunicados. 70. A lo largo de estos 9 meses, en los que indistintamente hemos protestado, rechazado, condenado acciones del gobierno en contra de reporteros que cubren la coyuntura, o también actos hostiles, portátiles que agreden, grupos también al margen del gobierno, grupos políticos de otras tendencias que también agreden a los periodistas, la judicialización de los casos periodísticos. Solo en Lima tenemos, Chema, los casos de 7 colegas que están querellados. Y eso es preocupante. Incluso hoy el decano de la Libertad, Alfredo Galindo, me hizo llegar la preocupación del gremio de la Libertad, porque la fiscal Miriam Charo García Zavala, de la Fiscalía Provincial Penal de Trujillo, solicita a la estación Sol TV que proporcionen la información con lujo de detalles, pelos y detalles, de un periodista que hizo un informe sobre una mafia de brevetes. Entonces el periodista pasa a ser ahora investigado, cuando el periodista es el que ventila, pone la denuncia a disposición de las autoridades, ¿no? Y acusan y amenazan con una denuncia penal al medio de comunicación si es que no se entrega la información que solicita la fiscal. Creemos, Chema, que los fiscales están exagerando la nota. Sí, claro. Bueno, y esta judicialización es una forma de censura también, porque evidentemente si a fulano lo van a meter preso por un delito de prensa, entre comillas, ya yo me inhibo pues de denunciar, investigar. Creas la autocensura, ¿no? Y viene la autocensura. Exacto. Que es la peor censura. Por un acto de intimidación. Es un acto en este caso, un acto de intimidación judicial. Y ese mismo caso que ocurre aquí en Lima, también acabo de responder como decano del Colegio de Periodistas a otra fiscal, Roxana Villar, que solicita información sobre el caso de 28 personas que supuestamente están involucrados en actos irregulares, pero algunos de ellos ejercen, digamos, el periodismo, pero de manera, quizás no están asociados al colegio, pero la preocupación de la fiscal era saber si forman parte de nuestra institución. Sí. Naturalmente nosotros tenemos 15.000 miembros a lo largo de todo el país, pero para ser periodista colegiado tienes que tener un título. Sí, señor. Pero hay mucha gente que practica el periodismo. Practica el ejercicio del periodismo y no tiene el título de periodista. Entonces, naturalmente, también ese tipo de investigaciones te van creando un poco de escozor, ¿no? Se va a convertir el periodismo, bueno, siempre lo ha sido en realidad, en un oficio peligroso. Exacto. Un oficio de riesgo, lo cual en una situación de guerra es natural. Están muriendo periodistas en Ucrania, por ejemplo. Claro. Pero supuestamente en una sociedad democrática, con control de poderes, con independencia de la justicia, etcétera, etcétera, no debería ser así. Correcto. Y también por eso nos preocupa
el pronunciamiento de una institución hermana del colegio, que es la Asociación Nacional de Periodistas, cuando documenta que en solo 4 meses, de enero a abril, se han producido 74 agresiones contra la prensa. Son números gruesos, números que preocupan, por supuesto, a nuestras instituciones, que no somos dueños de medios de comunicación, porque los periodistas formamos parte de una institución deontológica. En el caso de la asociación hay otros fines, en el caso de la Federación de Periodistas, bueno, sí, hay un frente sindical, pero no somos propietarios de los medios, y entonces mucha gente también intenta, digamos, confundir, digamos, la percepción que se tiene de los periodistas, pero naturalmente, por supuesto, que también apoyamos los esfuerzos del Consejo de la Prensa Peruana, la Sociedad de Radio y Televisión, claro, porque finalmente todos luchamos por el mismo tema. Efectivamente. Bueno, acá hay una suerte de satanización de la prensa, se intenta, porque en los últimos acontecimientos de denuncias sobre corrupción, etcétera, que han servido de base para que la Fiscalía investigue y potencialmente acuse, han estado reportajes de la prensa. Es probable que si la prensa no hubiese hecho reportajes, no conoceríamos nada de esto y la Fiscalía no tendría elementos para esto. Entonces, ahí tenemos un problema de servicio público que la prensa está cumpliendo ahora. Y si tú ves las cosas en una imagen retrospectiva, te darás cuenta que estos casos, por ejemplo, de Odebrecht, Lavajato y todo esto ha sido ventilado por la prensa. Así es. Y recién, luego que ha sido ventilado por la prensa, recién ha intervenido la Fiscalía con los procesos que hasta ahora conocemos que todavía no llegan a buen puerto. Entonces, es la prensa la que pone sobre la mesa de la opinión pública las denuncias y todo lo que tenga que ver con los temas del país. Pero ahora se está buscando penalizar al mensajero. Sí. Estamos regresando a esas épocas faraónicas en las que los reyes antiguos, cuando no les gustaban los mensajes, le cortaban la cabeza al mensajero, ¿no? El mensaje. Lamentablemente. El último comunicado del presidente Castillo va en esta línea, porque lo que está diciendo es de que este tema del plagio, a mí no me quedan ya dudas prácticamente ninguna, pero en fin, se puede opinar, pero lo que ha dicho es que este tema del plagio es una información malintencionada, una fabricación de la prensa para golpearlo, sacarlo del poder, etcétera. Y esto se repite una y otra vez, sin pruebas, por supuesto, claro, pero la idea es que el mensaje vaya calando en un sector de la población. Bueno, la denuncia, con todas sus letras, dice que busca desestabilizar al gobierno. Correcto. Y el presidente lo ha repetido tanto en la carta notarial que le envió a Roxana Cueva, por el primer caso en el que, digamos, se presentó esta investigación sobre un contratista del Estado que estaba, digamos, supuestamente en unas imágenes con el presidente en un partido de fulbito, y ahora este tema del supuesto plagio también en el tema de las tesis de él y de su esposa. Entonces, se manejan los mismos términos, ¿no? O sea, la desestabilización, la formación de grupos y sectores que tratan de complotar contra la democracia o que no reconocen, digamos, la victoria electoral del presidente Castillo, ¿no? O sea, más allá de responder a las denuncias, se trata de deslegitimar la presentación de un caso por parte de los medios de comunicación, y eso naturalmente nos causa suma preocupación. Es lo que tú dices, pues, del mensajero, ¿no? Eso se ha hecho siempre en los gobiernos autoritarios, de una manera u otra han aplicado siempre esa receta, la receta de la conspiración, del intento de desestabilización, etcétera, y de la prensa sometida a monopolios. Esto es una cosa que se repite constantemente, ¿no? La prensa que obedece a intereses. Ahora lo dijo Torres en la anterior grabación que pasamos de él, dijo: a ustedes no les interesa, dijo, a ustedes no les interesa difundir las cosas que el pueblo pide en estos consejos de ministros, llamados consejos de ministros descentralizados. Hay esa prédica constante. Sí, yo creo que hay una suerte de un mundo de ficción que viven los políticos de este gobierno, e incluso también políticos de la oposición, que solamente quisieran que la prensa informara lo que ellos quieren que se sepa. Pero cuando la prensa hurga, cuando la prensa investiga, entonces ahí ocurren y se presentan los primeros problemas, ¿no? Entonces, creemos que esta actitud no ayuda, por supuesto, a la democracia, y la prensa, por supuesto, seguirá haciendo su papel de fiscalizador finalmente. ¿Qué viene a hacer la prensa, Chema? Tú, que tienes tanto tiempo trabajando, al igual que nosotros, en este riesgoso oficio,
Somos simplemente esa especie de puente y bisagra que une, digamos, al poder político con la sociedad. Pero Claro. si el gobierno o los sectores políticos pretenden, digamos, desvirtualizar o deslegitimar el mensaje de la prensa, entonces ellos mismos pierden la ocasión de construir opinión pública. Y un gobierno que no construye opinión pública, naturalmente, no va a avanzar, no va a Ese es caminar. el problema. Ese es el problema. Quédate si puedes un momento más, por favor, Ricardo. Tengo que hacer una mención importantísima, creo. ¿Sabías que en replay.com.pe puedes encontrar más de 250.000 productos de las mejores marcas y puedes recibir en 24 horas? ¿Qué esperas? Comprar en replay.com.pe es fácil y rápido. Sí, porque si replay.com.pe dice que entrega tus pedidos en 24 horas, los entrega en 24 horas. Señoras y señores, continuamos con mi decano y el decano de todos los periodistas, porque es el decano del Colegio de Periodistas del Perú, Ricardo Burgos. Ricardo nos ha estado detallando una serie de comunicados que ha lanzado él y a nombre del colegio sobre situaciones difíciles para la prensa y señalados una información que tienes de Trujillo, que es un caso que se va convirtiendo en una especie de modelo, la judicialización o la fiscalización del ejercicio del periodismo. Sí, Tiene es una sin duda, consecuencia. sí, es sin duda, Chema. Si tú recuerdas los tiempos en los que hacíamos ya periodismo, en el tiempo del gobierno militar y en otros tiempos duros, en aquellas ocasiones a los colegas que discrepaban de las posiciones públicas eran deportados. Ha habido deportaciones, claro. ¿Recuerdas, no? Eran deportados. Ha habido Era la deportaciones moda de esa periodistas de época, varias ¿no? tendencias. Uno de ellos va ella. Exacto. Su hijo tiene un programa muy sintonizado Sí, acá. sí, sí. Incluso Carlos Flores Ledesma, también un colega Flores mío que Ledesma, estudió conmigo en la Universidad Católica. Recuerdo a también. Flores Ledesma cuando da ese speech en la tele, Exacto, porque él conducía un programa de noticias. exacto, 24 Y se horas. produce una deportación, si no me Inmediatamente, equivoco. al día siguiente. Y él, efectivamente, dice que discrepa de esta medida que ha Exacto. tomado el gobierno. Sí, Era el gobierno de Velasco todavía, creo, o de Morales Bermúdez. de ya. Velasco. Esas horas oscuras las De Velasco. estamos Y entonces nuevamente él replicando. se juega el tipo diciendo en cámara esto. Y se han jugado el tipo algunos periodistas rusos también diciendo en cámara las cosas. En fin, Exacto, también han sido hay estos sancionados. gestos siempre que enaltecen a esta profesión Sí, sí, sin duda. Es un, y a la sociedad a la que pertenecen porque compensan la arbitrariedad de alguna manera. ahora, es un problema que afecta, bueno, no solamente al Perú, sino a muchos otros países de la Es región. verdad. Sí. Donde, bueno, quizás el país estandarte, por lo menos en América del Sur, sea Venezuela, ¿no? Sí, Donde los medios de comunicación han sido vapuleados y prácticamente desaparecidos, creándose ahí, como ocurrió en algún momento en Perú, Telecentro, ahí creándose una poderosa Confederación Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, que es la que determina la vida y muerte de los medios de comunicación. Y entonces aparece el periodismo alternativo, el periodismo de blogs, el periodismo de redes, pero también a ellos les caen, ¿no? Entonces, claro, porque ahora es- tenemos, en nuestra época más joven, digamos, no había este tipo de cosas, ¿no? El internet, etcétera, ahora sí existe, de alguna manera eso te alivia un poco el panorama también. Sí, sí, es un panorama preocupante y justamente la UNESCO en esta celebración del Día Mundial de la Libertad de Expresión se reúne y termina hoy su reunión en Punta del Este, en Uruguay, para analizar, digamos, la situación de acoso que vive la prensa hoy bajo el sistema digital. Porque ya estamos cambiando, ¿no? Entonces ya, Así es, muy ya bien. el periodismo también cambia, las situaciones son distintas. Ahora hablamos, por ejemplo, de periodistas ciudadanos. Yo no comparto ese punto de vista de periodistas ciudadanos. Es que le hacemos creer a la gente de que si hay un incendio en la esquina de tu casa, saca tu teléfono celular, tomas una foto, sales en una web con tu nombre y ya eres periodista ciudadano. ¿Ah? Efectivamente. Todos podemos ser reporteros, no podemos todos ser reporteros, pues. Naturalmente. A mí me encantaría tocar piano, no sé tocar piano, pues lo siento, no he estudiado, pues es una frustración en mi vida, sí, pero no puedo ser pianista, lo siento mucho. ¿Por qué todo el mundo cree que sí puede ser periodista profesional? Porque hace dos cosas. Claro.
Lo que pasa es que tenemos una nefasta ley, la ley Torres y Torres Lara, en honor a Torres y Torres Lara, que fue un congresista del Fujimorismo, que prácticamente desarmó todo el andamiaje de las estructuras legales del trabajo de prensa que se había ganado, digamos, en los tiempos de Fernando Belaúnde Terry, en los tiempos de Alan García incluso, y que en el tiempo de Fujimori prácticamente se echaron a perder. O sea, todo el tema de las conquistas laborales de la prensa pasaron, digamos, a ser parte de un buen recuerdo. Incluso el colegio como institución tenía antes el 1% del porcentaje de la publicidad. ¿Te acuerdas? De la publicidad. Hoy el colegio de periodistas navega en deudas y en dificultades económicas porque naturalmente se le cortó, digamos, el oxígeno tan importante para una institución como un colegio profesional que no tiene la posibilidad como pueden tener los abogados o los médicos que tienen sus papeletas y todo este tema. La famosa papeleta obligatoria para litigar. Sí. Que son una fuente de ingresos del colegio de abogados, ¿no? Y ahora bien, bueno, pues, pero eso de ninguna manera, sin embargo, acalla a la prensa, acalla a las instituciones que representamos al periodismo. Finalmente, el Colegio de Periodistas es la institución que ejerce la titularidad del ejercicio de la profesión, tanto en el Perú como en el extranjero. Entonces, como tal, cuando se da una situación adversa, el colegio, sin tener, digamos, una afiliación política, el colegio no tiene, digamos, un color ni olor político, pero sin embargo, cuando se produce un comunicado del colegio, inmediatamente nos caen los ejércitos de los troles gobiernistas. Y eso es una cosa impresionante. Es muy probable que también en esta entrevista que estemos teniendo lo pasamos a leer de repente los comentarios y dirán ese decano que está defendiendo la prensa amarilla, la prensa monopólica, una serie de cosas, ¿no? Pero son gente que da la sensación de que se han repartido el universo periodístico y cuando están ahí a la saga, están ahí mirando atentamente qué es lo que ocurre y ni bien se produce una conversación de estas o un comunicado, caen los troles. Caen los troles ahí y entonces vejan, deslegitiman, critican, no hay ningún comentario positivo. Lo cual nos hace vivir ese mundo de ficción. Ese mundo de ficción que te digo que nos quieren dar... La teoría. El pueblo está opinando que Ricardo Burgos y Chema Salcedo son dos agentes del monopolio del imperialismo, no sé qué. Bueno, ¿qué puedes decir? Nada, pues hermano, porque ¿qué vas a responder? No te puedes... Si tú te dedicas a refutar a estos, no duermes. No. En el colegio, por ejemplo, Chema, mira, te lo hago como política... ponemos un comunicado, entonces inmediatamente entran los adversarios, los odiadores, y te dicen un montón de cosas. Entonces yo adopté la política, déjenlos que digan lo que quieran, o sea, no nos vamos a estar dando la molestia de bloquearlos o de ocultar su mensaje, no, pónganos ahí, que se evidencien ellos solos, y no hay ningún problema. Finalmente somos el Colegio de Periodistas. Y bueno, recibimos críticas, por supuesto, las recibimos y está muy bien que así sea, porque también no somos una institución que tiene, digamos, un carácter totalitario, sino al contrario, descansamos en los laureles de la democracia. Sí, pues, y la participación del público, finalmente nosotros los periodistas nos debemos pues al público, ¿no? Efectivamente. Y no nos debemos al gobierno de turno. Para ello habrá instituciones que se den. Nosotros, lamentablemente para algunos, nos debemos al público. Y vivimos del público, vivimos del rating, vivimos de ese tipo de cosas, de la publicidad, etcétera, etcétera. No somos asalariados pues de un régimen X, Y o Z. No. Y muchas veces se suele acusar a la prensa de opinar de una manera así muy gratuita, de acuerdo a lo que piensa, digamos, el dueño del medio de comunicación. Sí, ¿no? Ahora, mira, sí. hay medios de comunicación ya son tan pocos, o están casi todos en una misma línea editorial. Los puestos de trabajo escasean en esta profesión y naturalmente los colegas que tienen esta inclinación hacen su propio trabajo particular, tienen su suerte de periodismo alternativo
y a ellos también hay que apoyarlos, ¿no? Entonces claro. también por eso a veces decimos, estos emprendedores, colegas emprendedores merecen también tener pues el apoyo no solamente de su institución, sino también del mercado. Y cuando hablamos del mercado, hablamos también de la gente que es el Estado, que viene a ser también un anunciante. Bueno, Ricardo, te agradezco la visita y estamos en contacto. ¿Ya? Correcto, Chema, es un Estamos gusto en siempre contacto. estar contigo. Muchas gracias. Ricardo Burgos, señoras y señores, decano del Colegio de Periodistas del Perú. Nos vamos ahora a nuestra secuencia Dichos y Refranes. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley.